Bueno, buenos días. Lo primero, agradeceros la presencia. Es difícil competir con Juego de Tronos, así que nosotros nos quedamos aquí más acá del muro, dentro del muro de la fábrica. Y para eso hoy contamos con la presencia de tres ponentes, a los que quiero agradecer especialmente su dedicación, porque son personas que están, bueno, como todos nosotros, muy ocupadas, pero digamos que los he sacado de su zona de confort, que es operaciones, y me los he traído a un foro lleno de prevencionistas y, oye, están enteros. O sea, que sé que va bien. En primer lugar, presentaros a Diego Hernández, que es el director de operaciones de SWEB Suntory. Si quieres contar algo de tu posición o tu trayectoria en la compañía. Bueno, primero, buenos días. Como decía Silvia, yo soy el director de operaciones de SWEB Suntory. Llevo mucho tiempo en esta compañía. He pasado por varias áreas de negocio, desde sistemas comercial hasta operaciones, y a ver en qué os puedo ayudar hoy. Nada más. Fenomenal. Diego está aquí también porque durante todo el año pasado estuvieron haciendo un proyecto basado en Visión Cero, obviamente, en el que se estuvo trabajando sobre todo la parte de compromiso de la dirección y compromiso colectivo dentro de lo que son las dimensiones de la cultura preventiva. Y bueno, pues creo que nos podrá aportar cuál es su experiencia y cuál es su visión desde operaciones también, y cuáles son los cambios que él ha percibido después o antes de trabajar estos temas, ¿no? Nos acompaña también Estrella Díaz. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme para poder aportar mi experiencia desde la parte de operaciones. Vale. Ella es jefe de operaciones de una de las plantas que tiene Calidad Pascual en el complejo industrial de Aranda. Y también durante todo este año y parte del pasado han estado haciendo un programa de mejora del liderazgo preventivo de mandos intermedios de la gente que está en su equipo, y también nos podrá dar un poco la visión que ella desde operaciones tiene de cómo hacemos las cosas también en prevención, ¿no? Para ver si también podemos escucharles a ellos desde su propia visión. Y por último, pero también el primero, como dicen los ingleses, tenemos a Carlos Peláez, que Carlos Peláez ha estado con la dirección de fábrica durante muchísimos años, y como en la dirección de una fábrica azucarera ha estado liderando él, como buen director, un proyecto de un plan de cambio cultural muy intenso durante años en la fábrica, y también nos puede aportar un poco cuál es su visión y las cosas que se hicieron bien y otras regulares. Buenos días a todos. Ya lo has dicho todo, ya no sé qué. Simplemente comentaros que bueno, yo he estado más de 35 años trabajando siempre en producción, soy ingeniero industrial, pasando por diferentes puestos de jefe de turno, responsable de mantenimiento, ingeniería, jefe de producción, subdirector y luego director, ¿no? He estado algo más de 16 años director de diferentes centros, ¿no? Y efectivamente, como ha dicho Silvia, me tocó en los últimos años, en el centro que estaba de director, pues acometer este cambio en cuanto a la cultura preventiva de la empresa. Bueno, ya que tienes el micrófono, si te parece, empezamos con la primera pregunta, ¿no? Que es que si tuvieras que describir la experiencia, ¿no?, de este plan de cambio cultural en general, ¿cómo la definirías? ¿Qué titular le pondrías, ¿no? Hombre, palabras para definir este proyecto, pues, no sé, persistente, es participativo, es ilusionante y sobre todo es infinito. Nunca se acaba, nunca se acaba. En cuanto levantas un poco el pie, el coche se para. Fenomenal. ¿Y tú, Estrella, cómo describirías la parte esta del trabajar el cambio cultural? En la parte de mi programa, como va muy enfocado a mandos intermedios, yo lo titularía como reflexión del mando intermedio, que muchas veces en el ámbito industrial, la palabra reflexión en el mando intermedio no hay mucho hueco para ello, entonces lo centraría ahí. Sobre todo, reflexión de los mandos intermedios, hablar de prevención, pensar en prevención y actuar. Y desde la perspectiva de operaciones... Yo desde mi perspectiva, ¿Te acoplas conmigo igual? Vamos a quitar este, igual es este. Pues jugamos con este. Venga. Desde mi perspectiva, con el cambio que estamos llevando a cabo, yo lo definiría sin prisas y convenciendo, de manera inclusiva. O arrastramos a todos o eso no sale. Efectivamente. En los tres casos, lo digo porque ellos lo tienen en la cabeza, pero las personas del público no. En los tres casos, en los tres proyectos, digamos que la parte del cambio cultural que se está trabajando
se está haciendo a través de talleres participativos, por eso decían tanta participación, y se está haciendo a través de dinámicas de que sean ellos desde operaciones los que construyan este cambio. Entonces, desde entonces, ¿qué elementos creéis que son imprescindibles para que desde operaciones, ¿no?, desde operaciones de la gente de operaciones, empiece a entenderse que este cambio cultural es necesario? Bueno, nosotros nuestro ejemplo lo hemos llevado a cabo en nuestra principal fábrica en España, que la tenemos en Toledo, y allí tenemos, pues, en época punta, a lo mejor estamos hablando de 350, 400 trabajadores. Y ahí lo importante es, como decía antes, mover a todo el mundo, pero no vas a mover a todo el mundo si la gente no entiende qué hay de bueno para ellos en el cambio. Porque si no, te vuelves loco trabajando con los mandos intermedios o trabajando con la parte de prevención o con los sindicatos o con algunos colectivos, pero la gente no se moviliza hasta que no entiende el por qué es el cambio y qué hay bueno para mí. Ese ha sido para mí el principal aprendizaje de todo esto. O sea, que quizás sería que se entienda cuál es el propósito del cambio, ¿no? Porque al final, a veces, si utilizamos un lenguaje que no es justamente el que ellos entienden y no tocamos esa fibra, no llegamos a que se entienda el propósito, ¿no? Que es como el primer paso de cambio, ¿no? A crear un sentido de urgencia, de necesidad de cambio. Totalmente. Si tú quieres añadir algo, Estrella. Yo lo enfocaría, vuelvo otra vez al papel del mando intermedio, pero para mí en el mundo industrial es muy importante. Quiero decir, en nuestro programa hemos atacado a esos encargados que tienen plantillas de 20, 30 personas, que son al final los que mueven masas. Entonces, hacerlos partícipes a ellos y protagonistas del programa nos ha hecho conseguir arrastrar a todos sus equipos, y muchas veces, muchas de las acciones que hemos acometido han venido de abajo arriba, que eso es lo potente, porque al final eran ellos los que tiraban, en este caso de mí y yo de mi jefe, y así sucesivamente, para evolucionar y para avanzar. Entonces, para mí, el gran éxito ha sido atacar ese sector que muchas veces nos olvidamos de ellos. Vamos muchas veces al ámbito del operador y trabajamos en él, o al ámbito igual de los jefes, y siempre nos olvidamos de ese encargado que es el que realmente mueve masas y el que realmente es el observador de todas las conductas preventivas, el que más puede hacer en la prevención. En ese sentido, Estrella habla un poco desde los trabajadores hacia arriba, y la experiencia vuestra, que fue más de arriba hacia abajo, ¿cómo lo describirías En tú? nuestro macroproyecto, bueno, hay muchas cosas que yo considero que son importantes, empezando por una implicación muy alta de la alta dirección. Implicación y además visibilidad. Yo creo que es muy importante y da un mensaje bastante fuerte, ¿no?, a nivel ya de centros operativos. Luego, yo considero que el proyecto tiene que estar muy bien planificado. No se puede ir a impulsos. Además de planificado, tiene que haber una estrategia muy bien pensada y muy bien trabajada. Yo pienso que con producción, como me oiréis hoy bastante, ¿no? Luego hay que explicarlo exhaustivamente a todos los niveles y a todo el mundo. Hay que conseguir la participación del mayor número de trabajadores de la empresa. Cuantos más, mejor. Hay que partir, yo aquí también soy bastante riguroso, de unos datos fiables de partida. Puede ser un diagnóstico previo, por ejemplo. En el caso, por explicarlo un poco, en el caso de Carlos, se hizo un diagnóstico de cultura preventiva previo, y a partir de ahí, que fue como aterrizar los pies de la realidad, de la percepción de los trabajadores, se construyó ya el plan de cambio cultural en un proceso con un grupo de trabajo con las personas de operaciones, ¿no? Luego, otra cosa que todo el mundo tiene que tener muy claro es que es un proceso que no ves mejoras grandes de un día para otro. Hay que tener mucha paciencia. Ahora, también hay que, sin prisa, pero sin pausa, hay que avanzar continuamente. Y luego, hombre, también es importante conseguir, por supuesto, la implicación de los mandos, y yo diría también que de los delegados de prevención, de los representantes de los trabajadores. Y, como no, unos buenos técnicos de prevención que tengan una paciencia como Santo Job y mucha energía y mucha persistencia, y que no se desanimen fácilmente. Vale, no, bueno, tu Estrella empieza lo mismo. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontrasteis, ¿no?, desde esta perspectiva de operaciones, de los temas que hacemos desde prevención? Bueno, yo te voy a hablar como director de fábrica. Cuando llegaste tú con este proyecto, pues uno se asusta inicialmente, ¿no?, porque estás sujeto a control presupuestario exigente, a reducción de costes, a reducción de personal, a lo que todos sabéis, ¿no?, incremento de la productividad.
Y claro, lo primero que dices es, bueno, ¿y qué recursos? ¿Con qué gente voy yo a acometer esto y con qué partida presupuestaria? Eso es lo primero que te viene a la cabeza. Y luego yo creo que también es muy importante, sobre todo en muchas industrias, el tipo de plantilla que tienes. Y cuando digo tipo de plantilla me refiero a la edad media, me refiero a los años de antigüedad en la empresa, me refiero a la motivación que pueda tener esa plantilla en ese centro determinado, porque haya nubarrones en el futuro o porque vayan muy bien las cosas y la gente esté muy animada. O sea, hay infinidad de factores que pueden ser barreras importantes. Pues yo principalmente destacaría el comienzo. Quiero decir, la dificultad es el comienzo. Cuando te plantean un programa así, pues en este caso que era dirigido a los mandos, lo primero que piensan es otro programa más, otro curso más. Pero no ha sido así, porque no ha sido un curso ni ha sido un programa como tal, sino que ha sido, lo que os decía, un espacio para debatir, para hablar, para trabajar. Entonces, al final, salvadas esas primeras sesiones que siempre cuestan más, luego el programa yo creo que comenzó a rodar. Y comenzó a rodar no solo en el aspecto de los mandos intermedios, sino de toda su gente. También comenzó a rodar, porque empezaron a ver cosas diferentes en sus mandos. Entonces, al final, la dificultad que tuvimos fue el arranque, el superar otro programa más, otra vez más, porque la verdad es que fue diferente a lo que habíamos iniciado previamente. Entonces eso gustó y al final fue el solo. Pero es interesante esto que cuentas de la primera impresión, ¿no? De jolín, otra vez esto es de prevención, ¿no? Otra vez esto es de prevención, que nos van a contar, ¿no? Que eso da un poco también la idea del tema que vamos a hablar ahora, que es, bueno, cómo el técnico de prevención encaja en la organización, ¿no? Yo estoy contigo. Para mí la mayor dificultad fue al principio el creerlo. Una vez que me convenció el director de Seguridad y Salud y Calidad, pues igual que yo me lo tuve que creer, había que hacérselo creer a las demás personas y movilizarlos. Y eso, porque lo normal es que dices, joder, me van a echar otra chapa y a ver cuánto dura esto. Pero en el momento que lo crees y empiezas a involucrar a los demás, para nosotros el punto de inflexión fue cuando empezamos a dar responsabilidad en los planes y en las acciones a la gente de planta, a operarios y sus mandos intermedios. Y ahí tengo sentimientos encontrados, porque yo sí que me he encontrado en esta experiencia que los operarios o la gente de planta iba a una velocidad y a veces los mandos intermedios que deberían ir por delante me iban por detrás. Eso fue bastante típico. ¿Y eso cómo lo salvasteis? Pues hablando con todos, trabajando con todos, ¿no? Con paciencia y trabajando con todos, involucrando a todos, haciéndoles partícipes. Pues muchas veces en los planes de seguridad, en lo que están pensando las personas es a ver cuánta pasta me van a dejar para invertir y cambiar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a traerles vamos, este es el dinero que tenemos para invertir en seguridad, vamos a ver cómo lo invertimos, en qué nos proponéis que lo invertimos y hacemos algo conjunto, decidimos de manera conjunta y vosotros sois responsables de las iniciativas que ponemos encima de la mesa, que aprobamos. Sois los responsables, son vuestras iniciativas. Con lo cual, al final, aumentas esa corresponsabilidad de la gente, ¿no? Pero de esto que comentaba Carlos al principio, del tema de los recursos y tiempo, ¿no? Que es, yo creo que todos los que trabajamos con empresas, al final siempre te dicen, bueno, pero es que no tengo tiempo, ¿no? Y dices, bueno, si no tienes tiempo y dices que esto es una prioridad, es un poco raro, ¿no? Porque al final yo, hombre, tengo tiempo todos los días para comer, para dormir y para ir al baño. Y lo saco. ¿Por qué? Porque es prioritario para mí. Entonces, al final, también es verdad que en todos los casos, por eso que estás contando, los tiempos no eran tantos como al principio la gente se asustaba, ¿no? Esa parte que dices tú del principio. Al final, de lo que se trata es de polarizar mucho las actuaciones, ¿no? Aunque, bueno, en vuestro caso fue distinto porque fue muy intenso, pero sí de polarizar muchas actuaciones e involucrar a todo el mundo, ¿no? Entonces, en todo esto yo lo que percibo, en todo lo que decís, y yo creo que es importante, es el trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo de imprescindible es este parte de trabajo en equipo? Pero no solamente de equipo de vuestros equipos, sino de equipo con prevención, ¿no? ¿Cambió en algo el rol del prevencionista o de vuestros técnicos de prevención en el momento en que empezasteis estos planes? Totalmente. O sea, nosotros necesitábamos que las personas del equipo de prevención fueran
alguien más del equipo, no fuera alguien que va allí, suelta el rollo, perdonadme, y se van. Entonces nosotros necesitábamos que fueran de verdad agentes del cambio, que convenzan a la gente, que estén trabajando con ellos y que luego veamos qué sacamos de todo eso. Ese fue clave. Sigo con eso. Al final es clave que trabajemos como un equipo. Nosotros, uno de los pilares fuertes que tenemos, o una de las cosas que nos funciona muy bien, es que al final trabajamos muy de la mano con el equipo de prevención. Y el gran éxito que hemos tenido es convencer a los mandos intermedios y a los operadores que el técnico de prevención, el trabajador designado, el delegado de prevención no es el policía. Es decir, nosotros somos los policías, nosotros tenemos que velar por la seguridad. O sea, yo soy la responsable de que todos los trabajadores de mi sala, cuando vienen al trabajo, o sea, salgan en las mismas condiciones que entran. Entonces, cuando tanto yo como los encargados, como los operadores, todos entendemos eso, nos damos cuenta que al final el técnico de prevención no es el que nos vigila, el que nos da la chapa, el que nos mete en un curso o en otro, sino que al final es como la persona que más sabe de prevención que me ayuda a mí a cumplir una de mis obligaciones, tanto legales como morales. Y cuando nosotros entendemos eso es cuando la cosa empieza a rodar. Y en este programa, gracias a ese momento de reflexión, ese momento de deberes que nos llevábamos, bueno, en mi caso no, sino mis mandos, que se llevaban de sesión a sesión, tuvieron que trabajar mucho con la figura pues, del trabajador designado, del delegado de prevención. Y eso nos ha ayudado a hacer equipo y a entender eso, que no es un policía, que es alguien más de nuestro equipo, es la biblioteca de prevención que cuando no sabemos hacer algo lo llamamos, viene y nos ayuda y está con nosotros en el proceso. Y si alguna vez nos desviamos, porque nos desviamos, pues nos da el toque para recordar, para volvernos otra vez a la senda. Y cuando hemos entendido eso, la cosa empezó a funcionar. Perdona, ¿cuál era la pregunta? No, es que me perdí un poco. La pregunta es que en ese trabajo en equipo, yo creo que en todas las experiencias, el rol del técnico de prevención cambió desde el principio del programa hacia el final del programa, ¿no? Ah, sí, del principio al final sí. Sí, pero claro, inicialmente no era para nada, por lo menos en mi experiencia, no era para nada el rol que se necesitaba, ¿vale? El hacer que, como he comentado, que el técnico de prevención sea uno más del equipo y la gente de producción lo entienda como tal, exige mucho esfuerzo, o sea, exige muchas horas, desde mi punto de vista, en campo, en contacto con la gente, no metido en un despacho y que cada vez que aparezca un planta sea para echar la bronca a alguien o para darle un procedimiento, un protocolo, una instrucción de trabajo, ¿no? Y nosotros conseguimos cambiar por completo ese rol del técnico de prevención. Ya sé que todo el trabajo que tiene y que si no lo hago yo, ¿quién va a hacer estos papeles? Y bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que ante un cambio de estos es fundamental que el técnico de campo el técnico de prevención esté mucho tiempo en contacto con los trabajadores en campo. Bueno, en el caso vuestro también se analizaron mucho cuáles eran los procesos y los procedimientos para intentar reducir lo máximo posible la carga burocrática y repartirla incluso, ¿no? Claro, y en positivo, perdón, tuvimos el apoyo de la alta dirección en el sentido de que nos permitió contratar unos becarios para que esta parte de trabajo más administrativo lo pudieran hacer ellos. Bueno, ¿vale? no eran becarios, eran personal en prácticas. Bueno, no es lo mismo. Vale. No vaya a ser que piensen que contratamos becarios para hacer cosas que no... Y luego también tuvimos unos pequeños partidas presupuestarias, pues por ejemplo para la gestión de notificaciones de riesgo, importante, que se viera que acometíamos muchas de ellas, y también para proyectos estructurales tipo ATEX o tipo adecuación de equipos al 1215, ¿no? Es decir, estuvimos bastante apoyados por la alta dirección, y no solo con palabras. En ese sentido, esto que dices de la alta dirección, que obviamente es importante y en muchas ocasiones el compromiso de la alta dirección se observa o se percibe por parte del trabajador en el tema de inversiones, ¿no? Es decir, oye, pues tú realmente estás preocupado por mi seguridad, ¿cómo puedes tenerme trabajando en estas circunstancias, ¿no? Con lo cual hay que comunicar mucho lo que se hace, lo que no se hace, por qué no se hace. En esa parte de la alta dirección, en tu caso, Diego, que tú has hecho un poco de... Estás ahí estás en el comité de dirección, ¿no? Y a la vez estás por encima de los directores de fábrica. ¿Cómo enganchaste ahí la alta dirección? Porque sé que es una labor más tuya en el proyecto. Bueno, en mi caso la alta dirección era yo. Sí, bueno, pero me refiero a todo el conjunto del comité de dirección, entonces lo tenía fácil. Entonces, es muy fácil. Nosotros, para mí me lo pusieron muy fácil el resto del comité de dirección porque
Nosotros somos una compañía japonesa del grupo Suntory y los valores de seguridad y calidad son muy fuertes en el grupo. Entonces, vender el proyecto en el comité de dirección fue muy fácil. Una vez hecho eso, pues solo tenía que implicarme yo de la alta dirección para llevarlo a cabo en las fábricas. Y ahí es verdad que lo que primero dices, ¿voy a dirigir yo el proyecto? No. Para mí el punto era darle esa responsabilidad de seguridad a la planta, a los operarios, a los equipos de planta y darles el presupuesto a ellos. Ese fue el reto con ellos. Y el reto con la dirección de fábrica, que también yo creo que hay una percepción por la parte de dirección de fábrica inicial, un poco de susto, ¿no? De vamos corriendo, los presupuestos, el tiempo, ¿no? Ahí la labor. Ahí me has pillado. Ahí fue casi más, yo vi más resistencia al cambio ahí, en los mandos, como decía antes, que en la gente de planta, porque yo lo que quería es hacerle responsable a las personas que trabajan allí de la seguridad y de las acciones y los comportamientos seguros, de cambiar todo ese proyecto. Y claro, cuando les tocas el presupuesto a los mandos y le dices, no, este presupuesto lo vamos a poner encima de la mesa y vamos con el resto de vuestros equipos, por líneas de producción, qué nos proponen y de manera conjunta vamos a decidir. Entonces eso duele, eso al principio duele y me costó bastante más tiempo. Estrella, en tu caso, tú has estado durante un tiempo fuera, durante este proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio más claro que tú percibiste en los mandos de un momento al otro? En nuestro proyecto realmente no hubo tanto ese factor de inversión, sino fue más trabajar en la cultura. Entonces, bueno, yo inicié el proyecto, me ausenté un tiempo y volví. Una de las cosas que más he percibido es cuando paseas por la planta o cuando los mandos denuncian, es como han interiorizado más la cultura preventiva. Es decir, nosotros teníamos la costumbre de identificar todos los actos inseguros o todas las situaciones potenciales de peligro en una serie de formularios, que antes yo tenía diferentes niveles dentro de mi equipo. Ahora he visto como un nivel más estándar de todos. O sea, esa preocupación por la prevención es como mucho más estándar entre todos. También he visto mucha más conciencia en lo que son los operadores. Antes, si te dabas un paseo por la fábrica, tenías que ir diciendo, oye, ¿y esto? Y ahora, en cambio, he percibido que incluso ellos, entre ellos, se identifican estas situaciones, lo cual para mí es un exitazo. Que un compañero sea capaz de decirle al otro que eso así no. O sea, eso es un exitazo. Y sí que he visto, no ha pasado mucho tiempo, porque realmente el proyecto, pues 8 meses, 9 meses. Y en 9 meses he visto eso, una estandarización de los mandos en cuanto a su conciencia preventiva y esa capacidad entre operadores de llamarse la atención, que es, para mí eso es lo que más destaco. Vale, y quizás la cosa es cómo consigues mantener esa continuidad, eso que decía Carlos, de no levantar el pie del acelerador, ¿no? Porque a veces al final, hacemos estas cosas y si no seguimos... Es un poco lo que comentabas. Al final sí que cuando inició el programa yo veía que mis mandos iban más rápido de lo que era capaz de ir yo en el tema de prevención. Entonces eso me hizo ponerme un poco el acelerador para poderles dar coberturas a todas sus peticiones. Ahora mismo también lo que me toca a mí es seguir apretando para que ellos sigan apretando y hacia abajo, para que esto no se olvide. Y una cosa muy buena que hemos creado, en nuestro programa sacábamos a todos los mandos el mismo día, que para mí era como me quedo en la planta, ¿qué voy a hacer? Pero ha estado muy bien porque han generado ese ambiente de equipo en el ámbito de prevención, ese ambiente de dar ideas. Y eso no se ha frenado, porque incluso en la reunión diaria que tenemos todos los días, que tratamos los temas de prevención, que siempre es como el primer punto del día, la prevención, cada día salen nuevas ideas o tenemos que hacer esto y me gusta. O sea, sí que ese ambiente de generar nuevas cosas, o sea, eso no lo hemos perdido de momento y tenemos que seguir manteniendo. En el caso vuestro, en el caso de la fábrica, en el que tu liderazgo era muy visible, ¿cómo consigues romper tú esa resistencia con los mandos, sobre todo con los mandos más, digamos, más altos de la fábrica, para que realmente se impliquen en un proceso que fue darle la vuelta al calcetín en muchas ocasiones? Bueno, fue bastante trabajoso, la verdad. No todos los mandos eran lo mismo, pero en general una edad media alta, con muchos años de antigüedad, bueno, bastante reacios al cambio, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se hizo fue, conjuntamente con la Dirección de Prevención, establecer toda una serie de dinámicas que favorecieran el cambio, unas colectivas y otras individuales.
bastante personalizado y bastante personalizado por fábrica, porque cada fábrica es diferente. Aunque la estrategia y el objetivo era el mismo para todos, la forma de llegar se adaptó un poco a cada fábrica, ¿no? Y luego explicando exhaustivamente, pero hasta ser pesados, en qué consistía el cambio, el porqué, dónde estábamos, el área de mejora. Bueno, es un trabajo lento, pero que poco a poco se va avanzando, ¿no? Y la gente va cambiando. Y hay unos que cambian más rápido y sirven para que otros que van más lento, bueno, se animen. Y no hay otra, no hay una varita mágica. De todas maneras, en vuestro caso, sí, que lo comentabas antes, ¿no? Que partisteis de un diagnóstico. Ese diagnóstico se sirvió como para aposentar alguna realidad, ¿no? Hombre, el diagnóstico, la verdad es que nos dolió bastante. Nos dolió. Creíamos que estábamos muchísimo mejor de lo que luego dijeron los trabajadores, ¿no? Nos dolió y nos cabreó y, joder, ¿cómo pueden decir esto, no? Con todo lo que estamos haciendo y tal. Bueno, pero yo creo que al final ese es el punto de partida real que debe tenerse en cuenta. No lo que piense prevención, no lo que piense la dirección de producción, de fábrica o de operaciones, ¿no? Realmente el punto de partida es lo que piensen los trabajadores. Y fue duro, fue muy duro, sí, sí. Sí, bueno, lleváis mucho esfuerzo, pero digamos que el esfuerzo igual no era tan visible como vosotros pensabais, ¿no? Y la percepción de los trabajadores. Muy poco visible, ¿no? Y bueno, pero si uno tiene la mente abierta, es honesto y cree en este proyecto, en este cambio, pues amigo, hay que apechugar con eso, claro. Vale, y para que este cambio sea más fácilmente aceptado por todas las personas de vuestros equipos, ¿qué hay que hacer o qué deberíamos hacer o dejar de hacer desde prevención para conseguir que este cambio fuera más fácil, ¿no? De asumir? Bueno, para mí lo primero, el diagnóstico previo, encuesta de cultura preventiva, o como le queramos llamar, que el punto de partida sea algo, bueno, que no venga de prevención ni de operaciones, ¿no? Eso es lo primero. ¿Qué más? Bueno, prevención, pisar mucho más el campo, sin duda. Y luego yo creo que también prevención debe intentar tener mucha más empatía, intentar conocer mejor los procesos mentales de la gente de producción. Ya que son ellos los que tienen que sacar adelante, hay que conseguir que ellos hagan suyo este proyecto. O sea, no puedo estar alejado físicamente porque no, porque si no es el rol de toda la vida o de hace años del técnico de prevención, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que es eso, ¿no? Básicamente lo que ves es que hay que hacer más cercanía y empatizar más con la fábrica porque entiendes que nuestros procesos mentales son distintos, ¿no? Totalmente, vamos, totalmente. Vale, no sé si queréis añadir algo más. Yo lo que dije antes, al final también es labor nuestra, yo como mando hacer el ejercicio de ver que el tema de prevención es tu responsabilidad y con mis mandos igual, o sea, tienen que hacer el ejercicio de que es nuestra responsabilidad. Y nosotros sí que trabajamos muy bien, la verdad es que trabajamos muy bien, pero porque tenemos esa figura del técnico que se acerca a nosotros y que trabaja con nosotros, que lo que dices, que pise la tierra y que te ayude. Yo, por añadir, simplemente pediría a los técnicos de prevención que vendáis un poco mejor los proyectos. Que seáis capaces de convencer. Para mí ese es el punto clave y que la responsabilidad del proyecto para mí no es del técnico de prevención. Para mí es de las personas que están allí a pie de planta y el técnico de prevención tiene que ser un gran soporte para ellos y un coordinador, a veces un asesor, pero sobre todo convencer y ayudarles a movilizar. Y se empieza vendiendo. Y a veces vender solamente con cumplimiento normativo es complicado, ¿no? Hay que totalmente, pero hay que echarle un poquito, ¿no? Hay que echarle un poquito de imaginación y de empatía y de... Vale. Y en cuanto a los resultados, tú ya has comentado algún resultado que habéis visto. En cuanto a los resultados de los proyectos, ¿nos podéis comentar alguna cosa que creáis que sea destacable de lo que pasaba antes, lo que pasaba después en cuanto a las... ¿Empiezo yo? Yo considero que en nuestro caso estamos a mitad de camino. Es decir, hemos empezado a poner esos pilares, a manejar los presupuestos, a que las personas sean responsables de su línea de producción, a compartir ese presupuesto que no es más que una excusa para engancharles, pero todavía nos falta consolidar el comportamiento, el hacer el hábito.
Para eso, por eso digo que estamos a mitad de camino, porque esto tiene que seguir. Nosotros hemos empezado o sea, sí que hemos mejorado nuestros resultados en seguridad, la gente se hace menos daño. También hemos trabajado mejor con las contratas, que era otro de los puntos de discordia con los trabajadores. Y estamos incorporando en todas las reuniones del día a día de la fábrica, tanto en las del día a día como en las semanales, como en los distintos organismos que tenemos luego para aprobar, etcétera, etcétera, siempre es obligatorio, primero se habla de seguridad, luego de calidad, sea la reunión que sea. Y bueno, esto es lo que nos está permitiendo hacer el hábito y no perder credibilidad, porque en el momento que perdamos credibilidad, habrá que buscar otra vez al técnico de prevención. Bueno, antes lo que os comentaba al final, lo que os comentaba de los éxitos de que entre compañeros sean capaces de denunciar situaciones de riesgo. Otro ejemplo que quizás no he comentado es en los equipos estos que hacíamos con los mandos, se les ocurrió la idea de ellos mismos revisar con todo su equipo todas las evaluaciones de riesgos, y es que salió un trabajo para mí exitoso. Incluso han grabado vídeos identificando situaciones de riesgo para poder explicarle a los nuevos los riesgos que hay en los puestos de trabajo, y para mí eso ha sido un trabajo excelente tanto de los mandos como de los operadores, porque nos ha llevado a profundizar más y conocer mucho más y a darnos cuenta de cosas que nosotros identificábamos con situaciones de riesgo realmente no son tan importantes como otras que ellos han identificado. Entonces, para mí también eso ha sido un gran hito. Es muy importante, ¿no? Que de repente ellos miran con sus ojos, no con los ojos nuestros, y de repente descubren, o nosotros también descubrimos en prevención, todos un montón de cosas que mirándolo desde fuera mucho más difícil, ¿no? Por eso ha sido también muy es potente. parte del rol también, del cambio de rol. Bueno, nosotros cuando comenzamos, nuestros jefes ingleses estaban obsesionados con el ILT. Nosotros pasamos de unos 5 o 6 años antes de comenzar el proceso de un ILT de 20, si no recuerdo mal, Sí, ¿no? 19 y Por ahí pico. andaba, 20 y algo, a cero. Hemos estado varios años sin accidentes. Bueno, en vuestra con fábrica. baja, bueno, fábrica, varias veces un año sin ningún accidente. Es decir, el cambio en cuanto al número frío lo conseguimos. Pero yo creo que lo importante no era eso, porque lo más importante es que todos los incidentes que teníamos, el potencial lesivo bajó exponencialmente. Vamos, bueno, eran torceduras, no sé qué, pisado mal, subir la escalera. O sea, dejó de haber problemas, incidentes fuertes con vapor de alta presión, con, yo qué sé, con horno de cal, con productos químicos. Todo eso se eliminó. O sea que ahí, muy bien. Y luego, por otra parte, se consiguió ya implantar y tener en el día a día la colaboración de cantidad de trabajadores en el día a día en prevención, con lo cual, efectivamente, ya el técnico de prevención pasaba a ser un asesor, que bueno, estaba en contacto, ayudaba, tal, pero ya realmente todo el trabajo lo hacía la gente, lo hace, mejor dicho, la gente, ¿no? Bueno, y eso es realmente lo más bonito de cuando llevas a cabo un proyecto de estos y llegas a... Bueno, al final no, porque nunca es el final, pero bueno, cuando avanza bastante. Vale, en vuestro caso, quisisteis vosotros mismos, incluso fue una idea que salió de la propia fábrica, que esto se atomizara mucho entre los trabajadores y creasteis una figura que se llamaba el promotor de prevención. Sí, promotor, el animador de prevención. Y bueno, pues era que nosotros teníamos reuniones semanales de 5 minutos en cada taller, en la que bueno, yo iba a todas y todos los mandos en la que se hablaba exclusivamente de prevención. Y una de las cosas que vimos o que se nos ocurrió fue que, bueno, en nuestro caso, cada 15 días, un trabajador de ese taller, o sea, uno del mecánico, otro de electrocontrol, otro de producción, otro de administración, se encargara de llevar a cabo y de informar a los compañeros de toda una serie de parámetros, de ratios, de variados de prevención. De darse unas rondas de seguridad por la fábrica viendo las contratas y demás, informaba en esta reunión semanal. Bueno, y fue una manera de que todo el mundo pasaba por ahí, entonces cuando tenías esa reunión de 5 minutos todo el mundo estaba mucho más atento porque sabía que iba a pasar por ahí también por ese puesto, y a nosotros la verdad es que nos dio muchísimo resultado, muchísimo.
Y tan buen muchísimo. resultado que también disteis un paso más atrás, ¿no? La dirección Sí. y ya quedó mucho más en la iniciativa de cada uno, de cada mando con los Claro. trabajadores, etcétera, ¿no? Exactamente. En el caso vuestro también tuvisteis unos encuentros, dirección, trabajadores directos, ¿no? Sin mandos, que yo creo que también sirvieron como un punto de inflexión en el programa, en el que los propios trabajadores os planteaban dudas. Y yo creo que esa comunicación que a veces nos falta, porque aunque tú puedes hacer una comunicación como dirección a toda la planta, pero crear un espacio en el que debates, ¿no? En el que tú debates como trabajador y como dirección, eso también yo creo que generó una cierta aumento de empatía, ¿no? De entenderos mejor. Yo creo con que ese sí, salto, es ¿no? decir, yo para mí era básico y luego me di cuenta que todavía tenía más valor del que yo le di, el escuchar a todo el mundo, de hacer distintos grupos de trabajo para que pudiéramos escuchar a todo el mundo y que veamos qué pueden aportar ellos, qué quejas tienen, porque siempre se empiezan quejando, y luego vamos a ver qué podemos aportar, qué podéis cambiar, etcétera, etcétera. Eso fue clave también. Y si tuvierais aquí ¿hay algún director de operaciones por aquí? No, somos todos de prevención, ¿eh? Vamos a imaginarnos que son todos directores de operaciones, o de fábrica o de producción. ¿Qué les diríais para animarles o para contarles la realidad de entrar en un programa así o hacer un proyecto de cambio cultural? ¿Qué sería lo que les diríais? Bueno, pues lo primero que hay que implicarse, porque cambiar la cultura es todos los días. Tienes que ser creíble, hacer hábito, y eso es tiempo, tiempo y tiempo. Y como la gente no vea que de verdad es un beneficio para ellos y que tiene enfrente cree en ello, eso el soufflé se va para abajo. Entonces, perseverancia Y y ejemplaridad, credibilidad. Bueno, a mí yo soy bastante despistado. Cuando entro a lo mejor en un almacén y no me he puesto los zapatos, me llaman la atención rápido. Antes nadie se atrevía a nada, pero ahora ya sí, que es Bueno, bastante es un cambio bueno. importante, Es un gran avance, es un gran avance. ¿Tú qué le dirías, Estrella? Pues al final estamos en el momento de que tenemos que ser los mejores económicamente en el mundo industrial, los más eficientes, y la prevención también nos redunda a eso. Quiero decir, tener un operador cualificado que tiene un accidente, que está de baja, que se te va, al final es un sobrecoste. Entonces, al final, hoy en día tenemos que ser los mejores en todo. Y ser los mejores en todo también implica en el ámbito de la prevención. Y lo que os decía de este programa, al final tener a mis mandos mucho más enfocados hacia el tema de personas, hacia el tema de prevención, que ellos sean capaces de bajárselo a las personas, que las personas estén trabajando mejor, pues redunda en mayor eficiencia en su trabajo y en que todos nos vayamos a casa igual que hemos entrado. Es decir, que tengamos a toda la plantilla bien y involucrada. Quiero decir, cuando tú trabajas en un ambiente que no te sientes seguro, pues no es... repercute en la motivación, por supuesto. Si estás en un ambiente que estás bien, que estás a gusto, que se escuchan tus ideas de prevención, que tu mando está concienciado, que te ayuda, yo creo que al final todo fluye mejor y nos ayuda a esos resultados económicos que hoy en día es lo que nos están pidiendo. Bueno, yo por mi mentalidad de ingeniero industrial, te diría que, o le diría a una empresa que quisiera implantar esto, que para mí lo primero es que esto hay que planificarlo muy bien y que esto requiere mucha gestión. O sea, que no podemos acometer un plan de estos con acciones puntuales, impulsivas, derivadas de cosas que pasen en el día a día. O sea, si tenemos una estrategia consensuada con producción, con operaciones, con quien sea, y pensamos que es buena, bueno, pues tranquilidad. No empecemos si mañana, no sé, una persona se cae por la escalera y se parte una pierna, a unas campañas bestiales con caídas, tal, o sea, tranquilidad. Y seguir la línea, ¿vale? Pero planificación y gestión. Y luego es un proceso largo, duro, que no siempre se avanza al ritmo que uno quiere, pero bueno, no hay que desanimarse, vamos. Y explicarlo hasta la saciedad, vamos. Vale, y ahora, como lo que tenemos son técnicos de prevención, y aunque les vamos a dejar un poco para que puedan preguntar ellos directamente un poco de tiempo, que ese era el compromiso, ¿qué les decís a los técnicos de prevención para acometer un proyecto de este tipo? ¿Qué les diríais sobre su rol? En primer lugar, que lo asuman y que crean en él, porque claro, se dan casos de técnicos que hemos tenido que realmente no creían en el proyecto, con lo cual eran
un lastre, vamos, hubo que cambiarlos. Sí, bueno, claro, como todo. Luego, yo RQR sigo diciendo que hay que pisar mucho más el campo, muchísimo más, que hay que tener mucha paciencia y bueno, aguantar mucho, y insistir y persistencia, ¿no? Y por último, algo que creo que dijo antes mi compañero, iniciativa. Iniciativa. Yo creo que, en general, no os enfadéis, pero vamos, los técnicos de prevención tienen poca iniciativa. Yo, 4 días que llevo asistiendo a alguna de estas eventos y tal, oigo mucho lo de, es que tengo un jefe que no me deja hacer nada, es que no me escucha, es que soy un cero a la izquierda, es que cualquier cosa que le presento me la tira abajo. Bueno, pues algo también estaré haciendo yo mal para que me pase eso, ¿no? No sé, a mí me presentaban muchas cosas que salían para adelante, muchísimas, no muchas, muchísimas. Al final del proyecto, no al principio. Creo que sí, lo dicho, que al final tenéis que estar con nosotros, convencernos de que es nuestra responsabilidad y trabajar juntos. Al final es que somos un equipo. Vosotros sois la enciclopedia de prevención, como digo yo, con mis compañeros sois la enciclopedia que nos ayudáis y tenemos que hacer eso, trabajar en equipo y ayuda. En mi caso, decir, y no es porque esté presente, que lo que me sobran son iniciativas. Estoy desbordada de las iniciativas, pero muchas al principio me cuesta, pero al final es hablar de prevención. Quiero decir, las iniciativas es hablar de prevención, 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 y lo iremos calando y asimilando todos y entendiendo todos, desde arriba hasta abajo, por supuesto. Yo, bueno, simplemente deciros que, como todos sabéis, un cambio cultural cuesta mucho trabajo ponerlo en marcha. Un antiguo profesor mío siempre me decía que el único cambio que aceptan las personas de buen grado es el cambio de pañales. O sea que es verdad, es decir, el reto es muy grande, y lo que sí que os pediría es que os pongáis en los zapatos de las personas que queremos cambiar ese hábito y que queremos cambiar esa cultura. Desde los zapatos de las otras personas los vamos a entender mejor, vamos a vender mejor esos proyectos y seguro que los ayudamos mucho más y tenemos éxito conjunto. Sí, yo por acabar un poco esta parte, ¿no? Creo que de lo que habéis dicho, 3 ideas muy buenas. Uno, que esto es lluvia fina, ¿no? Al final esto es lluvia fina, y entonces nuestro rol a veces, que no es fácil tampoco, también hay que hacer un ejercicio de ponerse en los zapatos, ¿no? Sobre todo no ha sido fácil, ¿no? Durante muchos años, sobre todo al inicio, ¿no? Que estaba todo mucho más preocupado por el cumplimiento legal que por realmente lo que tú has comentado antes, ¿no? De la responsabilidad moral de tener personas a tu cargo. Y a veces nos ponemos impacientes, ¿no? Queremos que las cosas sean ya, y eso hace que el enfrentamiento sea más fácil, ¿no? Esa lluvia fina que requiere además de unas habilidades que no son técnicas, ¿no? En el Congreso hoy se habla de la teoría de la práctica, ¿no? Pues a veces sabemos mucho técnica, ¿no? Tenemos mucha formación técnica y igual nos faltan esas habilidades que nos permiten convencer, persuadir, llevarnos a su terreno, llevarlos al nuestro, ¿no? Pero si no nos vamos nosotros primero al suyo, es muy difícil que lo llevemos al nuestro, ¿no? Y también esa parte que tú has dicho de escuchar, ¿no? De escuchar a la gente. El otro día yo lo comentaba con una gente, decía, bueno, si tú quieres realmente que te escuchen, si tú no escuchas, nadie te va a escuchar, ¿no? Entonces, sí, esa parte que a veces nos ha faltado, que a veces las situaciones que vivimos también emocionalmente no son fáciles, ¿no? Porque estamos hablando de la seguridad de las personas, ¿no? Y que también ha pasado a veces, ¿no? Que cuando estás haciendo proyectos de este tipo y tienes el accidente, la frustración hace que cosas que lleves construidas, ¿no? pues se destruyan en un momento, ¿no? Entonces ahí sí esa parte de habilidades que son muy importantes. Hemos quedado en acabar un poco antes para que pudiera haber preguntas. Yo estaría preguntándoles todo el día y que nos contaran todas las prácticas que han hecho, que son muy interesantes, pero seguro que si los encontráis por los pasillos os la cuentan. Quiero agradeceros mucho estar aquí. También he de decir que, evidentemente, para esta mesa eliges a los mejores, ¿no? Entonces, al final, pues es gente que realmente está implicada, como podéis ver. Cuando los mejores no vienen, venimos nosotros. Ojalá todos
los directores que nos hubiéramos encontrado en nuestra vida profesional fueran así, ¿no? Y tuvieran el mensaje tan claro, que eso ayuda, pero también es verdad que en todos los casos pues el trabajo realizado por ambos lados ha sido un trabajo de escucha muy, muy importante. O sea que agradeceros eso, esperemos que os hagan clones en cuanto tengamos la tecnología para ir dejándolos por allí y luego pues dejarle el micrófono abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto o dar su opinión. Me encanta todo lo que habéis comentado y me gustaría saber, porque sí que, Carlos, creo que has hablado de un indicador, ¿vale?, con el que os ayudó a medir ese cambio, ¿no?, pasar de 20 a 0 con ILLT. En vuestro caso, en el Grupo Suntory o en Calidad Pascual, ¿qué indicador utilizasteis que fue, ¿no?, lo que hizo de alguna forma también ver que esto ha funcionado, que... ¿Algún indicador para medir utilizasteis? Sí, nosotros utilizamos el mismo, número de accidentes totales y número de accidentes con baja. Pues esos son los KPIs que seguimos y lo notas. Se vieron esos resultados de 20 a 0. Pero todavía no somos capaces, por eso decía que estábamos a mitad de camino, todavía no somos capaces de mantenerlo años. Que, por ejemplo, en otros países de Europa ya lo tienen y van más avanzados. Como en Inglaterra, por ejemplo, en nuestro grupo llevan 5 años a 0. Ese es el reto para nosotros. Nosotros llevamos años utilizando número de accidentes, gravedad, y al final eso es tratar la consecuencia. Entonces, desde hace un tiempo, pues le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, ahora... Antes tratábamos el número de incidencias registradas, porque al final si tú registras muchas incidencias y las vas solucionando, tienes cada vez menos potencial de riesgo. Ahora los compañeros de prevención se han inventado un indicador, el indicador preventivo le llamo yo, y ahí sumamos distintos factores, desde, por ejemplo, cosas curiosas como a mí me convocan a 20 personas de mi planta a una formación y a cuántos mando. Quiero decir, eso también mide mi compromiso. Si yo tengo a 20 personas convocadas y mando a 5, pues tanto mi mando como yo tenemos poco compromiso en el ámbito de la prevención. Entonces miden desde eso, desde las situaciones que registramos, desde las charlas preventivas que hacemos una vez al mes contándole a la plantilla las situaciones de riesgo que ha habido, en qué estamos trabajando, en qué estamos mejorando, los PAIs que nosotros realizamos, el cumplimiento de esos PAIs. O sea, es un indicador preventivo que mide no la consecuencia, sino que estamos trabajando un poco más en el antes, en el preventivo. Y eso es un buen cambio que hemos hecho. Es decir, no solo medir cuando ya ha pasado, pues lo que decíais antes, ya ha pasado, hay que seguir. Entonces, si vas midiendo antes, cómo te comprometes, cómo actúas preventivamente, los resultados, pues al final se están viendo. Muchas gracias. Sí, yo quería comentarte simplemente, ¿no? Esto del LTI era porque era una obsesión básicamente de los ingleses, ¿no?, que nos tenían fritos. Llegamos a poner carteles a la entrada de la fábrica con tantos días sin accidente. No sé qué, una fábrica tenía cierto pique con la otra. Eso tuvo su parte buena. Tuvo parte buena porque desapareció en un tiempo todo el asentismo, digamos, con picaresca, por la misma presión de los compañeros. Pero una vez que el proyecto se va desarrollando y ya esto hay que quitarlo del medio, porque crea muchísima frustración. Puedes estar haciendo las cosas muy bien, puedes tener un potencial lesivo bajísimo en las incidencias que tienes, pero puede haber mala suerte. Es que un accidente va a ocurrir casi siempre, ¿no? Entonces, era tal la frustración de que tenías que empezar al día siguiente 0 días sin accidente, que bueno, llegó un momento ya con esto muy desarrollado que quitamos del medio, ¿no? Y no solo eso, sino que había un cuadro de indicadores proactivos. Se crearon toda una serie de indicadores proactivos que, bueno, que era mucho más exigente y nos exigía mucho más, ¿no? Sí, porque al final lo que se trataba era de medir el esfuerzo, ¿no? El accidente es una consecuencia y había indicadores proactivos de contratas, de charlas. Nosotros los preventivos también los tenemos, de número de propuestas, por ejemplo, encima de la mesa y número de propuestas llevadas a cabo, etcétera, etcétera. Pero yo al final he visto fábricas en otros sitios con menos seguridad técnica, digamos, y con 0 accidentes, porque en el momento que entra en la cultura puedes tener casi hasta el depaletizador de protegido. Nosotros no tenemos ningún indicador que mida la conducta. Lo que sí que creemos es en el hábito y en la responsabilidad de las personas en su puesto de trabajo, y esto lo hacemos, por eso comentaba antes que nosotros en planta, en fábricas,
hay reuniones todos los días en pequeñitas de cada zona que llamamos el Daily Management, y ahí es donde hemos reforzado el hábito de primero hablamos de seguridad, después de calidad y luego ya del resto de la línea, de si va más deprisa, va más despacio, los problemas que tenemos. Y les hacemos, la idea es hacerles participar a ellos de esa responsabilidad de su puesto de trabajo, pero no tenemos ninguna medición de ningún KPI de esto. La segunda, perdona, era de... Si habéis empezado a trabajar la atención plena, como una herramienta para mejorar las conductas, los comportamientos. No, todavía no. Nosotros estamos implantando todo esto que te decimos desde un concepto japonés de mejora continua que se llama Monosukuri. Y estamos ahí, que de alguna manera sí que lo recoge, pero no en la medida que estás preguntando. Sí, es verdad que por completar la respuesta de Diego, que ellos con los trabajadores sí se han trabajado los temas de error y percepción, y con los mandos también el error humano como un factor a tener en cuenta dentro de mi actividad preventiva. Es decir, si yo tengo en cuenta que el error humano antes o después se va a producir, en donde ese error humano puede ser más grave y por tanto puedo trabajar, eso sí se ha trabajado en los talleres, tanto con los trabajadores como con los mandos. Y no se mide tanto la observación individual, porque lo que pensamos o en que hemos basado este proyecto es que la cultura grupal es lo que al final modela también el comportamiento individual. Tú al final tienes un comportamiento individual que viene dado de la cultura en la que te mueves, de en dónde estás, de las expectativas de la dirección que tiene contigo, etcétera, con lo cual se ha trabajado eso. No se ha trabajado un indicador de observaciones de comportamiento seguro, que me parece tremendo, ¿no? Imagínate que tú eres trabajador y dices, te voy a hacer una observación de comportamiento seguro, pero sí, por ejemplo, conversaciones de seguridad, ¿no? Que vosotros acabáis de ponerlas y que es no simplemente hablar, es una metodología diseñada para que haya una escucha de por qué se produce un comportamiento inseguro y por qué se produce un comportamiento seguro también. Porque a veces el comportamiento seguro no le prestamos la atención debida y el comportamiento seguro puede ser sin identificar el riesgo, simplemente por mimetismo. Y si cambias a esa persona de sitio, ¿qué pasa, no? Entonces ahora justamente se acaba de lanzar, ¿no? Sí, es básicamente eso, de atención como tal, un programa enfocado, ¿no? También de comportamiento sí que es relacionado con lo de mejor empresa para trabajar y todo eso. Tenemos un montón de planes relacionados, siempre uniendo la prevención a la satisfacción. Lo unimos así, pero no tenemos un programa específico. Sí que hacemos lo que dices, las observaciones, las conservaciones. Hola, buenos días y enhorabuena por el éxito en vuestros programas. El cambio cultural es algo que no se ven los resultados a corto plazo. Quisiera saber cuánto tiempo os llevó desde que se tuvo un diagnóstico de qué era lo que teníais que hacer hasta que habéis conseguido ese éxito de 0 accidentes o tener a toda la gente comprometida y concienciada. Quizás el proyecto más completo sería Carlos. Por más antiguo. Bueno, no sé si Silvia estará muy de acuerdo, que era mi directora de prevención en aquellos tiempos, pero yo te diría que entre 1 año y medio y 2 años. Empiezas a ver a los 4 meses, 5 meses, empiezas a ver, pero yo realmente no estaba satisfecho hasta el 1 año y medio, por lo menos. Luego sí, luego ya... Bueno, yo diría que al 1 año y medio empiezan a verse resultados, pero el cambio no se ha producido. O sea, el cambio requiere muchísimo más tiempo y requiere mucha perseverancia. Si tú al 1 año y medio levantas el pie del acelerador, te vuelves al sitio antiguo, ¿no? Pero ya ves el comportamiento de la gente, la participación, las notificaciones de riesgo, o sea, todo, es que cambia todo. Ya nadie empieza a quejarse, o nadie se queja ya de, es que esto me da mucho trabajo. No, porque está ya repartido entre toda la gente de producción. Bueno, cambia muchísimo. Y si además los números te ayudan, pues fenomenal. Si queréis añadir algo vosotros. Yo ahí lo que quiero comentar es, o sea, en el lanzamiento de los programas muchas veces cometemos el error de que lanzamos un programa y esperamos, pues estos programas al final llevan tiempo recoger los resultados. Pero yo creo que tenemos que ser lo suficientemente dinámicos para ir todo el rato analizando qué pasa, mejorar y siguiendo la rueda, quiero decir, haciendo girar todo el rato la rueda para seguir avanzando, porque muchas veces tenemos la tendencia de lanzar un programa, al principio apretamos el acelerador, luego lo vamos levantando y la cosa se va relajando. Entonces, una de las cosas que hacemos en Pascual, que a veces nos satura, pero que yo creo que es una de las cosas buenas, es que siempre estamos dándole la vuelta a la rueda de analizo, hago todo el rato, porque al final tienes que
darle continuidad a las cosas y cada vez ser más exigente y más exigente para que la gente vea que esto se mueve, que sigue interesando y que a la dirección le sigue interesando y sigue apostando por ello. Porque si no, al final las cosas se relajan, se acaban muriendo o vuelves al estado inicial. Entonces es importante eso. Aunque lances un programa y necesites tiempo para los resultados, tienes que siempre estar ofreciendo cosas nuevas para que se vea movimiento. Es lo que yo creo. Nosotros llevamos un año y algunos meses y, como decía antes, yo creo que estamos a mitad de camino. Es verdad que hemos mejorado los resultados, pero la mayor obsesión es seguir implantando el cambio y seguir reforzando los comportamientos. Y nosotros, por ejemplo, Sistema de Información de Riesgos, hasta premiamos el que nos informen de más riesgos y a las mejores iniciativas, hasta las premiamos. O sea, estamos todavía en mejorar los comportamientos y los resultados todavía no me preocupan porque están mejorando. Entonces, vamos en el buen camino. Sí, en ese sentido también añadir que en muchas ocasiones esto está dentro de una estrategia más grande. La estrategia de cambio cultural no es una cosa puntual, sino, como decías, creo que tú al principio, ¿no? Había un plan de 5 años y, bueno, pues con sus más y sus menos y sus fallos, como todo, y sus aciertos, pues va yendo, ¿no? Pues creo que nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, iros al otro lado del muro a ver qué encontráis. Seguro que siguen por allí. Gracias.